Bienvenidos nuevamente. Esta es nuestra clase número 3 de Derecho Tributario 1. Siempre nuestras clases tienen un pequeño repaso al principio. Yo siempre les digo a los alumnos, algunas dudas, algunos temas que han quedado para repasar, bueno, exprésenlos y no se olviden siempre de la consulta en el foro. Pero recordándoles que la última clase habíamos estado hablando de lo que era la pirámide jurídica y de las fuentes del derecho, nosotros llegamos obligadamente a la interpretación de la ley, a la vigencia del tiempo, del espacio, y no queda más remedio que finalizar con lo que para ustedes es en el libro la unidad 1 y hablar esencialmente del derecho tributario y sus divisiones. Ahora bien, planteado así parece un tema distinto, complejo, nada más lejos de la realidad. Es más de lo mismo, pero en forma sistemáticamente organizada. Todo lo que hemos visto está concatenado. La división del derecho tributario, como tema fundamental de los exámenes, tiene la particularidad de decir, bueno, ahora estamos plantados en el derecho tributario. Pues bien, ¿cómo se divide? ¿Cuáles son sus partes principales? En el gráfico que yo ahora les voy a presentar, que ustedes tienen en la pantalla, van a notar una división de derecho material, de derecho formal, de derecho procesal, de derecho internacional, penal y por último el constitucional. A ustedes me dicen, ¿qué quiero saber yo con todo esto? Bien, las divisiones del derecho enumeradas así, nada me dicen, pero si se fijan al lado de cada una de esas divisiones, yo traté de concatenar, de comprimir para ustedes la comprensión rápida de qué trata cada una de esas ramas. Es decir, ¿de qué se ocupa el derecho tributario? Porque en eso estamos, constitucional. Tienen la respuesta ahí, a la vista. Muy bien, la idea es la siguiente. Nosotros hablamos de los límites que tenía el legislador, pues el derecho constitucional tributario tratará de esos límites. Lo tienen reflejado en el último escalón de nuestra escala. Pero empecemos a plantearnos desde el principio. El primero, fundamental para conocer. A ver, vieron que a mí me gusta hablar de películas. Imagínense en una película. Ustedes ahora tienen delante suyo el derecho tributario material. ¿Qué me dice el profesor con la película? Fíjense que tiene elementos al costado de la definición. Esos elementos son los actores de nuestra película. Tenemos el sujeto, el objeto, la fuente, la causa, las garantías, los privilegios. Pero no me dice nada, claro, porque así, bien teórico, está en el libro. Y ustedes dicen, pero ¿podría haber alguna forma más práctica, más de entrecasa de aprenderlo? Bien, esa es mi misión. No se ofendan, pero yo tengo sistemas muy de entrecasa para enseñar. Si yo les digo a ustedes que cuando ustedes ven allá arriba, en la primera división del derecho material, el sujeto, y yo les digo, a ver, piensen quiénes son los actores de esta película, los sujetos, y les digo que hay dos tipos de sujetos, ustedes lo van a tener en el libro. Dice, hay dos sujetos en la relación material, el Estado y los particulares. El sujeto activo y el pasivo, de eso se trata. Claro, ahí está la cuestión. En la primera, entonces, parte de esta película, sujeto activo por excelencia, el Estado, el que viene a buscar la plata, siempre la plata. El pasivo, el que va a tener que pagar, el contribuyente, el responsable. Bajemos al segundo de los actores de esta película. ¿Qué dice? Sujeto, objeto. A ver, recordando y analizando y a su vez concatenando. El sujeto activo viene sobre el pasivo a buscar el objeto. ¿Qué será el objeto, queridos estudiantes? ¿Qué le interesa al Estado? Venir a saludarnos, darnos los saludos de bienvenida por felicidad, Navidad, cumpleaños. No, recaudar. El objeto, pónganle al lado, en el libro, enchastrenlo, ensúcienlo. Al lado del objeto pónganle en el signo pesos. Volviendo, el sujeto activo viene sobre el pasivo al objeto, a buscar el dinero. ¿Pero por qué puede hacer esto? Porque el tercer elemento dice que tiene una fuente. ¿Cuál será la fuente, según ustedes, capaz de que
el sujeto activo venga sobre el pasivo y el pasivo no diga nada, se sienta obligado y armoniosamente pague. La ley, la fuente, el tercer elemento del derecho tributario material, la fuente, ensucien el libro, pónganle al lado, es la ley. La ley es la que va a permitir que los dos primeros actores, el sujeto activo y pasivo, se pongan de acuerdo sobre un objeto que es la plata. Y luego, ¿qué dice más abajo? La causa. A ver, la causa, ¿cuál será la causa? Bueno, ensucien el libro nuevamente, pongan ustedes, entre comillas, la cosa. La cosa puede ser IVA, ganancias, bienes personales o cualquier otro impuesto o tasa que se les ocurra. Esa es la cuestión por la cual el sujeto activo viene sobre el pasivo a buscar el dinero, el objeto, porque una fuente, una ley se lo permite. Los elementos del derecho tributario material. Qué difícil de leer en el libro y qué fácil que se entiende así. La idea es que no se queden con lo que yo les estoy contando. Es para que ustedes comprendan perfectamente de qué está hablando el autor del material. Simplemente que de esta manera dinámica se entiende mucho más fácil. Ahora bien, vieron que el último de los elementos del derecho tributario material dice que hay privilegios. Privilegios y garantías. A ver, la palabra privilegios les puede sonar como chocante. ¿Cómo puede haber privilegios en el derecho tributario? Me suena a que algunos pagan y otros no. Bueno, no se lo tomen tan a mal. Es así. Hay gente que paga y hay gente que no. Ustedes dirán, ay, pero qué vivos. No, que vivos no. Ejemplos. Con los ejemplos ustedes aprenden el derecho tributario. Cuando dice privilegios el autor, está hablando de exenciones y de beneficios. Esos dichos así, no son privilegios. Porque ustedes y yo consumimos, somos consumidores finales. El IVA lo tenemos que pagar. Pero imagínense un ejemplo muy de todos los días. El comedor infantil del Padre Pedro. Está al final, atrás de la capilla que el Padre Pedro atiende todos los domingos. Ahí comen 140 chicos. El Padre Pedro va a hacer las compras al supermercado, como todos nosotros, y bueno, por supuesto, compra polenta, tomate, hierba, azúcar. ¿Y le vamos a cobrar el IVA? ¿Está haciendo una obra de bien? ¿Es de bien público? Sí. ¿Está haciendo dinero el Padre Pedro? No tiene fines de lucro. Por lo tanto, ¿de qué privilegios me están hablando? A ver, tomemos entonces la palabra privilegio de esta manera. Serán privilegiados, entre comillas, aquellos que por razones de orden público y que no tengan fines de lucro, quedarán exentos o beneficiados de pagar impuestos. ¿Por qué digo exentos o beneficiados? Porque hay dos tipos de privilegios. Ya lo vamos a ver en la bolilla más adelante, por las 6 del libro, por ahí anda. Pero ahora sepan que son actores de esta película. Las exenciones son totales. El Padre Pedro no debe pagar nada porque no está haciendo ni negocio y es de bien público. Pero ¿qué pasa con la gente del campo? Que le cayó el granizo, la lluvia, la langosta, la gente de Tartagal. ¿Le vamos a cobrar impuestos sobre la desgracia que ya tienen? Bueno, ¿qué dice el Estado? Va a haber beneficios. Entran también en esa etapa de privilegios. Están ahí en el libro, fíjense. Pero los cuenta como algo que no es total, es parcial. Exenciones, no paga nunca más, me salvo. ¿Por qué? Bueno, porque habrá razones, como ya dijimos antes, que no hay lucro. En las otras simplemente hay beneficios. Por un tiempo, ya lo vamos a ver en profundidad este tema, aquel que se vea afectado por alguna cuestión particular dejará de pagar, o pagará menos, o pagará en una proporción. ¿Entienden por qué remarco esto? Porque no hay privilegiados. Hay formas en las que la relación jurídica cambia y el hecho imponible, aquella situación en la que el Estado nos obliga a pagar, se interrumpe momentáneamente, parcial o totalmente. ¿Se entiende? Ese último elemento que está ahí, lo de privilegios, lo vamos a estudiar más adelante, pero desde ahora quiero que sepan qué significa. Es decir, todo el cuentito era de que los sujetos pasivos teníamos que pagarle al activo dinero, objeto dice ahí, por una ley, a través de una causa, de una fuente, pero siempre no, a veces no. ¿Ven? Eso quiere decir privilegios. Y al lado, garantías. ¿Qué tendrá que ver? Es el último actor de esta novela. Dijimos que las garantías estaban dadas en la pirámide esa famosa constitucional. A ver, ¿qué garantías tenemos nosotros de que no se abusen de nosotros? ¿Cómo terminó el problema del campo? Diciendo, no, porque esto es inconstitucional.
De ahí la palabra garantías que ustedes están viendo ahí es parte y elemento del derecho tributario material. A veces ese cuentito no termina, o sea, no llega el pasivo a cobrarle el activo, no es privilegiado y está protegido por las garantías. ¿Se comprende? Así, muy por encima, a vuelo de pájaro, se comprenden los 5 elementos fundamentales. Pónganle todos los garabatos que quieran a los libros, pero apréndanse cómo se entiende y cómo están concatenados esos 5 elementos. Pero ahí nos quedamos en el derecho material. ¿Ya está comprendido? Bien. Hay, como verán en la pantalla, hay 5 todavía divisiones más del derecho. Apenas si recién vimos una, pero ¿qué dice? Léanlo con tranquilidad. Fíjense, dice que el derecho formal se encarga de establecer cuál será la cuantía. Bueno, pues bien, por determinadas modalidades, por determinados mecanismos, el derecho tributario formal se encargará de decidir quién y cómo debe pagar determinada o cual suma. Las formalidades que le darán para que el contribuyente se ajuste a lo que realmente debe pagar. Una suma determinada, no cualquiera. Más o menos está aclarado así. Sintácticamente se puede todavía ampliar hasta donde ustedes se encuentren en el libro. Hay 4 páginas escritas. Pero la idea es esta, la comprensión de qué es el derecho formal. ¿Por qué no ampliar? Bueno, porque tenemos también el procesal. El procesal por ahí van a encontrar que dice que regula las controversias. A ver, ¿cómo puede ser que haya controversias? Claro, me pagaste, no me pagaste de más, me pagaste de menos. Esas son controversias. Desencuentros entre el sujeto activo y el pasivo. No te pago, sí que tenés que pagar. No me corresponde, no estoy afectado, no soy sujeto, sí, soy sujeto. ¿Se entiende? Tiene que haber un derecho tributario procesal que dirima esos problemas, para que no se sienta tan desprotegido, por decirlo de alguna manera, el contribuyente y tampoco se abuse tanto el Estado. El derecho penal, ¿la ven la división? ¿Qué dice? Se encarga de aquellas sanciones. A ver, ¿por qué sanciones? ¿Ustedes se creen que todo el mundo se porta bien en derecho tributario, que todos van mansamente a pagar, que nadie necesita una multa, una clausura? Ah, de eso se trata. Exactamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la autonomía del derecho, que no se podía ir solo por aquí y por allá? Bueno, también tiene sanciones. Entonces le pide permiso al derecho penal, crea el derecho penal tributario y hace sanciones para los infractores de este derecho. ¿Se comprende? Más o menos, porque hay mucho todavía para hablar sobre el tema. El derecho internacional hablará de la soberanía, dice el cuadro. Bueno, pues bien, ¿de qué soberanía? El mapita, el famoso mapita de la República Argentina. ¿Hasta dónde la mano, la garra del Estado puede alcanzar? Hasta los límites de la soberanía territorial. De eso se trata en cuanto al derecho internacional. Las aduanas, de eso estamos hablando, futuros despachantes. Las aduanas, ese va a ser su lugar de trabajo. Ahora bien, ¿queda alguno? Sí. Por última, el derecho constitucional. El derecho constitucional lo habíamos tratado de plantear cuando hablábamos en primer momento de las garantías. Es eso, el derecho tributario constitucional es inherente, es el que estudia aquellas cuestiones de la Constitución que hacen particularmente referencia a lo tributario. ¿Se acuerdan que les dije? Fíjense en los artículos de la Constitución, el 4, el 9, el 28, el 75, inciso 2, ahí están cuestiones prácticamente que sirven únicamente al derecho tributario. De ahí que le decimos que tiene como también una división el derecho tributario constitucional. Ese es el resumen, de alguna manera, de esta división. Yo lo que quiero que ustedes comprendan es que es mucho más amplio el campo, que espero muchísimo más de ustedes, pero así se va entendiendo y se va comprendiendo el texto, que es muchísimo más extenso. Es decir, primero las primeras letras y luego avancemos en profundidad. Es decir, ¿por qué aclaro esto? Siempre lo aclaro. Hay alumnos que les gusta sacarse 4 o 5, se quedan con lo que yo digo. Hay alumnos que les gusta sacarse 9. Esos no se queden solamente con lo que les estoy contando a otros. Lean mucho, porque el ejercicio de la lectura les va a dar la comprensión, la didáctica y la funcionalidad del derecho tributario. ¿Ven que está todo enganchado? Es cuestión de que se pongan las pilas y de ahí en más entren a la materia. Están todos los días comprometidos con la materia. Hay que simplemente ejercitarla. Bien, no los quiero cansar. La idea es la siguiente. Vamos a pasar a otro tema. Fíjense
que les voy a hacer presentar una lámina distinta. La que ustedes tienen aquí, la lámina que están contemplando ahora, es prácticamente una especie de compendio, una especie de resumen que yo me tomé el trabajo de hacer, de la bolilla que ustedes le llaman 2 del libro, pero demasiado resumida en esos 4 cuadros que ustedes están viendo. Es decir, dice necesidad, servicios públicos, de alguna manera habla en derivado de los gastos y por último, el último eslabón de la materia, nos dice que tenemos recursos. Ahora, los invito a hacer un ejercicio. Así como lo tienen planteado, casi es la bolilla. ¿Para qué me tienen a mí si lo tienen escrito? Les invito a hacer un ejercicio. Hagámoslo al revés. Léanlo desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, ¿con qué se van a encontrar? Que tienen recursos para determinados gastos. Y esos gastos obedecen ¿a qué? A servicios públicos que nos va a brindar el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene necesidad. A ver, vamos a hablar de lo que es Hacienda. No se olviden del diccionario, busquen la palabra Hacienda y me van a comprender mucho mejor. Pero hablemoslo ahora rápidamente. Una economía casera. Una economía casera se maneja con el sueldo que entra en la casa, con los ingresos. Si yo gano 1.000 pesos, pues bien, con esos 1.000 pesos tendré que sobrevivir hasta fin de mes. Para comer, vestirme, para el celular, para internet, para lo que sea. Si gasto más de 1.000, evidentemente mi economía, mi hacienda no está funcionando. Algo me pasa, estoy en deuda, seguramente con el vecino de enfrente o con la tía María que me prestó 200 pesos porque me pasé, yo gano 1.000, tengo 1.000. Exactamente eso, pero multiplicado a la enésima potencia es la hacienda, la economía de un país. Un país tiene necesidades, nosotros de comer, de vestirnos, el país nos tiene a nosotros. Y nosotros tenemos que tener servicios públicos, tenemos que tener escuelas. ¿Se acuerdan? La sociedad situada entre los 4 pilares fundamentales, la escuela, la educación, la vivienda, el trabajo. Muchas sí son necesidades primordiales. ¿El Estado de dónde saca entonces el dinero para eso? De los recursos. ¿Se dan cuenta cómo leído al derecho o leído al revés es la misma historia, pero más fácil de comprender? Es decir, el Estado, con los recursos que tenga, va a cubrir todos los gastos de los servicios públicos que tiene como necesidad toda la sociedad. A ver, ejemplo. Imagínense cruzar la calle sin el semáforo, sin las rayas blancas, una plaza a las 12 de la noche, a oscuras, sin el policía en la esquina. ¡Epa! Pero como el tema del día, el tema que está instalado es la inseguridad, a nadie se le ocurriría nada de eso. Si está todo el mundo loco y circulan así con semáforo y todo, imagínense sin ello. Es decir, en forma resumida, lo que estoy tratando de explicarles es que una economía casera puede trasladarse perfectamente, multiplicado, como les explicaba antes, a un Estado. La diferencia es que yo les decía, nosotros sabemos lo que es un sueldo y con ese tenemos que llegar a fin de mes. ¿Cuáles son los recursos del Estado que no tiene un sueldo? Bien. El tema que luego nos ocupará serán cuáles son esos recursos. Están perfectamente explicados, están perfectamente delimitados, hay ejemplos clarísimos, pero lo importante es que una vez que tengamos idea de cuál es el panorama y cómo se van a usar y para qué, comprenderemos entonces cuáles son cada uno de ellos. La idea es resumir esta parte de la bolilla 2 del trabajo que ustedes tienen en el libro de esta manera. Si el Estado, como nosotros, tiene necesidades, las nuestras son de comida, de vestimenta y las del Estado son superiores, las que les decía antes, conformar a toda la sociedad y mucho más. Por lo tanto, necesita tener, de alguna manera, esa recaudación de la que se ocupa el derecho tributario, los recursos. Es la única forma de poder contener y mantener las, vuelvo al primer punto, necesidades. Las hay públicas, las hay absolutas, relativas, ya sé todo lo que ustedes me quieren decir. Está muchísimo más completo en el manual que lo que estamos hablando. Es simplemente que viendo los ejemplos que tiene cada uno, es mucho más fácil de comprender cómo nacen, a dónde quiere llevarnos el autor y para qué en definitiva van a servir.
Por el momento me conformo simplemente con eso, con que comparen la economía casera multiplicándola por lo que necesiten para comprender cómo es la necesidad del servicio público a través del gasto que nos lleva a que, bueno, cuáles son aquellos recursos con los que voy a contar para toda esa política hacia atrás. ¿Se comprende? Bien. Ahora los invito a entrar un poco más de lleno en la parte sustancial de la materia. ¿Por qué digo sustancial? Todo lo que sea sustancial, vuelvo a insistir, en derecho tributario significa dinero. Ahora bien, ustedes se encuentran en una encrucijada cuando llegan a la palabra tributario. Ustedes se encuentran en una encrucijada en definir qué son tributos. Bien, la idea es, en los cursos de derecho tributario que yo tengo en forma presencial, siempre les aclaro a los alumnos para que tengan el primer conocimiento y contacto con ese tema. Vamos a hacerlo aquí también. Les pido, por favor, que cuando hablemos de tributos se olviden de lo que es la luz, el gas, el teléfono y cualquier otro servicio que no tiene absolutamente nada que ver con tributos. Esos son servicios que uno compra. Es decir, compro gas, compro luz, compro teléfono y pago por lo que consumo. Muy lejos de la definición de tributos. Cuando pido un ejemplo de tributos, nadie me diga la luz, el gas, el teléfono, porque tiene un 1. La idea es, ¿cuáles son entonces, profesor? Los otros que figuran en el material de estudio. La división tripartita que ha elegido el autor es excelente. Dice que hay impuestos, hay tasas y hay contribuciones. Distinto totalmente de lo que ustedes acaban de ver. Es mucho más complejo el tema y lo vamos a ver uno por uno en la próxima clase. Lo que sí, ahora, me gustaría que a ustedes les quede claro por lo menos la definición de los tres. Porque para qué podemos hablar de tributos, tenemos que saber qué son cada de ellos. Muy bien, habíamos dicho que tenemos el dinero siempre de por medio. Fíjense cómo arranca la definición en el libro de tributo. Es una prestación pecuniaria, dinero, que yo de bueno que soy se lo voy a dar al Estado. No, no, fíjense cómo sigue la definición. Exigida por el Estado. ¿Cómo la exige el Estado? Venga usted, págueme. No, no, hay una ley. Por eso está así en el gráfico. Por eso está determinado esos 4 puntos. No es casualidad, es causalidad. La definición de la palabra tributo está en esos 4 puntos y memorícensela. Es pecuniaria, obligada por el Estado, de alguna manera, porque nosotros mismos lo permitimos, porque se dejó votar una ley. Bien, ya lo habíamos dicho. Y por último, ¿de qué estábamos hablando? De los gastos, El Estado, a través de nuestras necesidades, necesita dinero. Por lo tanto, los tributos serán entonces dinero para poder cubrir, en definitiva, gastos. Es uno, y ya vamos a ver en la próxima clase muchos más, de los recursos con los que cuenta el Estado. Ahora el tema queda planteado así. Los invito a que ahora simplemente dejemos esto en este estadio. Si hay consultas, no se olviden del foro y en la próxima clase vemos tributos en particular, impuestos, tasas y contribuciones, cada uno en forma individual. Listo.